buenos días a todos. Hoy es 8 de julio, miércoles. Es miércoles de la semana 14 del tiempo ordinario. Vamos avanzando en el camino del seguimiento del Señor y hoy precisamente el Evangelio que nos toca es Mateo 10, 1, 7. Es el momento esencial de la llamada del Señor a los apóstoles. Es evidente que el Señor hizo una llamada primero particular sobre cada uno, ¿no? Y estuvo un tiempo dedicado a la enseñanza. Y sobre todo con ellos tenía la particularidad de enseñarles, podemos decir, de tú a tú. El Maestro enseñaba con su sola presencia, con su coherencia de vida, también con sus palabras, con sus gestos, con sus signos, con sus milagros, con su mirada compasiva. Siempre enseñaba el Señor. Pero había momentos en los que se retiraba a solas para instruir a los suyos. Y otras veces el propio evangelista nos dirá, Jesús iba subiendo a Jerusalén y por el camino iba instruyendo a los suyos. Y una vez que los ha instruido, que ya los ve preparado, pues entonces aparece esto que escuchamos hoy, ¿no? Los nombres de los 12 apóstoles, en los cuales hay un poco de todo, Simón, llamado Pedro, le conocemos bien, impulsivo, pero con un amor muy grande al Señor, ¿no? A veces negándole, pero muchas siguiéndole, incluso hasta la muerte, la entrega martirial total. Andrés igual, Santiago el Cebedeo, su hermano, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, del que hemos hablado recientemente, Mateo, el publicano, que es el que escribe, un recaudador de impuestos. Nosotros seguramente que no hubiéramos pensado directamente en él para el grupo de los apóstoles. Y también Santiago el Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Judas está también ahí y fue el Señor quien le eligió, y siempre aparecerá esa nota de el que lo entregó. Pero el Señor no se equivocó en su elección. Y hasta último momento, como hemos dicho muchas veces, estará lanzándole cables para que reflexione, para que vuelva. Es el propio Judas el que no quiere, ¿no? No quiere la misericordia de Dios, ¿no? Y por eso termina como termina. ¿Y qué instrucción práctica les da el Señor en este momento? Pues la instrucción de salir a predicar, ¿no? Sin embargo, dice, no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en la ciudad de Samaria, sino id a las descarriadas de Israel. San Mateo escribe para los primeros convertidos, por tanto su evangelio tiene siempre ese cuidado con el mundo judío, y tiene esa destinación, podemos decir, ¿no? Pero a todos, dice el Señor, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Con nuestra vida, con la palabra, con el testimonio, con lo que hacemos y vivimos a todas horas y en todo momento, porque eso formará parte de nuestro corazón, podemos decir, de la esencia de lo que el Señor va sembrando en nosotros. Es verdad que los apóstoles son las columnas de la Iglesia y son la avanzadilla y por tanto les toca esa labor predominantemente destacada, ¿no? Posiblemente a nosotros, a ti, a mí, a tantos, nos toque sembrar sin esperar nada a cambio, nos toque sembrar a veces incluso en dificultades, nos toque animar, orientar, animar la vida de oración, la vida del seguimiento, incluso entre los nuestros, la familia, muchas veces con resultado bastante débil, ¿no? Pero ahí tenemos que estar, ahí siempre, dando lo mejor de nosotros para descubrir a todos lo mejor de Dios.
su rostro misericordioso, su rostro de amor. Dice el texto, al ver a las gentes se compadecía de ellas. De esa mirada compasiva arranca el envío. Los apóstoles, tú y yo, tenemos que transmitir esa misma mirada compasiva de Dios. No porque enseñemos a los demás un detente o una estampa no es eso. Es que nosotros pongamos compasión. Evidentemente valoro el detente, y no estoy en contra de él, todo lo contrario. Los signos son también importantes, un detente, un escapulario, una medalla, pero sobre todo que nosotros seamos compasivos, ¿no? Tras un periodo de aprendizaje, Jesús ve llegado el momento de enviar a los discípulos en misión. Esa misión, a la que también nosotros nos sentimos enviados, requiere no perder nunca la mirada compasiva y el talante gozoso de la buena noticia. Para ello, les dota de un poder humanizador y servicial, no dominador. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Y requiere también la continua referencia a Jesucristo, que es quien llama y envía. El enviado no es nada, no es nunca dueño de la misión. Si pierde esa permanente referencia, realizará tareas, proyectos personales, pero no prolongará la misión de Jesucristo. Pobre del cura, del catequista, del animador, que se cree dueño y señor, y que dice quién entra, quién sale, quién... No, nosotros somos enviados. Es el Señor el que nos llama, es el Señor el que nos envía. Y la referencia tiene que ser siempre Cristo, el Señor. Jesús llama, instruye y envía con autoridad a los discípulos. Les envía primeramente a las ovejas descarriadas. En sus discípulos vemos reflejada nuestra misión cristiana. Cristo nos llama y nos encomienda la misión de anunciar y hacer posible su reino de palabra y obra. Su mensaje debe llegar a todos, especialmente a las ovejas descarriadas de hoy, pobres, injustamente tratados, sin derechos, sin voz, emigrantes, esa persona que vemos orillada, que vemos ahí en la cuneta del camino, las personas que a lo mejor no cuentan. Ahí es donde tenemos que mostrar el verdadero rostro de Dios. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos esposos y mártires Priscila y Aquila, o Áquila y Priscila, colaboradores del apóstol San Pablo, a quien acogían en su casa y por cuya protección expusieron sus propias vidas. Lo poco que sabemos sobre Áquila y Priscila procede de la Sagrada Escritura. Ambos eran discípulos de San Pablo. Como su maestro, viajaron mucho, cambiaron con frecuencia de lugar de residencia. La primera vez que nos hablan de ellos, los Hechos de los Apóstoles, acababan de partir de Italia, pues el emperador Claudio había publicado un decreto por el que prohibía a los judíos habitar en Roma. Áquila era un judío originario del Ponto. Al salir de Italia se estableció en Corinto con su esposa Priscila. San Pablo fue a visitarlos al llegar a Atenas. Al ver que Áquila era, como él, fabricante de tiendas, decidió vivir con ellos durante su estancia en Corinto y trabajar. No sabemos si San Pablo los convirtió entonces a la fe o si ya eran cristianos desde antes. Áquila y Priscila acompañaron a Pablo a Éfeso. Allí se quedaron en tanto que el apóstol proseguía su viaje. Durante la ausencia del apóstol, instruyeron a Apolo, un judío de Alejandría, muy versado en las Escrituras, que había oído hablar del Señor a unos discípulos del Bautista. Durante su tercer viaje a Éfeso, San Pablo se alojó en casa de Áquila y Priscila, donde estableció una iglesia. El apóstol escribe: saluda a Priscila y Áquila y a la iglesia de su casa, y añade unas palabras de gratitud
por todo lo bien que me han hecho, mis colaboradores en Jesucristo que expusieron la vida por salvarme. Gracias les sean dadas no solo de mi parte, sino de parte de todas las iglesias de los gentiles. Estas palabras se hallan en la epístola de San Pablo a los Romanos, lo cual prueba que Áquila y Priscila habían vuelto a Roma y tenían también una iglesia en su casa. Pero pronto volvieron a Éfeso, pues San Pablo les envía saludos en su carta a Timoteo. El martirologio romano afirma que murieron en Asia Menor, pero según la tradición fueron martirizados en Roma. Una leyenda muy posterior relaciona a Santa Priscila con el Titulus Priscae, es decir, con la iglesia de Santa Prisca en el Aventino. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de estos santos esposos mártires, Áquila y Priscila. Y damos gracias también por el avance del Evangelio y la Iglesia que sigue adelante a pesar de todas las circunstancias. Mucho ánimo también a todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.